Hola, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Educación y Globalización. Como ustedes recordarán, la primera sesión tuvo como objetivo inicial el abordar lo que sería la problematización en torno a este fenómeno y hacer, digamos, una primera aproximación en torno a lo que es la globalización económica. En esta ocasión nos abocaremos fundamentalmente a explorar dos vías alternativas y complementarias en relación a lo visto en la primera sesión. Es decir, nos abocaremos inicialmente a la globalización como fenómeno político y como salida, diríamos, de esta segunda aproximación, abordar brevemente lo que sería la globalización tecnológica en el entendido de que existen vasos comunicantes con otras dimensiones como es la cultural y la ética, la moral, entre otras, en el entendido de que la cultural estaría abarcando estas últimas que he enunciado. Así entonces, tenemos que para abordar la temática específica de la globalización como fenómeno político, es menester establecer, diríamos, un parteaguas de carácter histórico. Así entonces tenemos que la globalización como fenómeno político tiene que ver fundamentalmente con este devenir histórico de las principales unidades de análisis en el contexto internacional, que serían precisamente los estados, o más específicamente los denominados estados modernos. Sin lugar a dudas, mucha tinta se ha vertido respecto a la organización política y a su devenir histórico, y hay quien prácticamente hace un abordaje desde la ciudad-estado, desde los griegos, la polis, pasando por las chivitas, el Commonwealth, pero en particular a nosotros nos ocuparía establecer, diríamos, un corte fundamentalmente a partir del momento en el cual son reconocidos estas organizaciones, estos actores, como los elementos, diríamos, primigenios para efectos de análisis en el contexto internacional. Así entonces tenemos que como punto de arranque, evidentemente, si se quiere, hasta arbitrario, partimos del Tratado de Westfalia en 1648. Con este tratado se da paso, obviamente, al reconocimiento de los estados, los cuales en adelante van a ser considerados como unidades de análisis, pero también como formas de organización holísticas que involucran ciertos o un elenco de factores culturales comunes que estarían reunidos en todo caso en un espacio también común que nos lleva, diríamos, a la parte morfológica precisamente del Estado. De hecho, en este reconocimiento de las unidades estatales está implícita la definición, yo diría, tradicional de Estado, que nos lleva fundamentalmente a considerarlo sin que sea evidentemente la única definición, ni quizás la más afortunada, como un ordenamiento jurídico formado por población, territorio y gobierno. Caracterización a la cual yo agregaría bajo una investigación que hicimos por ahí del 2005, en donde consideramos que era pertinente también incluir como elementos morfológicos, como elementos constitutivos de las organizaciones estatales, el principio de soberanía, obviamente la administración pública y las Fuerzas Armadas. Esto visto desde una perspectiva, si se quiere, de la seguridad nacional, que involucra obviamente todos estos elementos, aunque hay quien diría que se pueden dar por sentados a la luz de la caracterización inicial de los tres elementos básicos que conforman el Estado. Sin embargo, considero pertinente el involucrar estos principios, el de soberanía, por ejemplo, el de la administración pública vinculada con el gobierno y obviamente el elemento que permite la defensa del territorio, del espacio aéreo, del mar patrimonial y del mar territorial. Elementos que, reitero, por lo menos desde mi punto de vista, son necesarios para caracterizar a los estados modernos. Ahora, ¿qué particularidad tendrían estas organizaciones políticas? Bueno, sin lugar a dudas que están regidos por un orden jurídico, diríamos, local, pero que
bajo el tratamiento, diríamos, de la denominada globalización política, se estaría vinculando también con una dimensión, en todo caso, de carácter exógeno. Quizás uno de los elementos obligados, por lo menos en términos de mención, en términos de análisis, sin lugar a dudas, tiene que ver con las instituciones, ¿verdad?, de carácter internacional que también intervienen en este concierto internacional y en la denominada globalización política. De hecho, en una suerte, diríamos, de caracterización quizás muy apretada, tendríamos sin lugar a dudas que identificar en primera instancia los estados-nación como, digamos, los actores primigenios, sobre todo a partir del realismo político, pero bajo la caracterización de la teoría de sistemas, y pudiésemos involucrar ya también en adelanto la teoría de la complejidad, nos van a señalar la necesidad de identificar un entramado de vínculos y de relaciones mucho más amplio en el cual intervienen otros actores, como puede ser el caso de organismos intergubernamentales, como puede ser el caso de organizaciones no gubernamentales, como puede ser el caso de las transnacionales y como puede ser el caso también, obviamente, de movimientos alter o también denominados eh, antisistémicos o altermundistas. Sin lugar a dudas, estos no darían cuenta total, digamos, del entramado si no consideramos también actores individuales e incluso organizaciones ciudadanas, ¿sí? O lo que en la sociología norteamericana se denominan sociedades emergentes que apuntan, diríamos, a problemáticas muy específicas en apoyo, diríamos, a los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas, los derechos de las minorías en general, o que tienen banderas, reitero, muy específicas. Sin embargo, y no obstante, diríamos, esta complementariedad o incluso en algunas ocasiones el embate que se da entre el realismo y las aproximaciones sistémicas, conviene señalar que sin lugar a dudas el realismo sigue explicando parte de la realidad y se ve en todo caso complementada con las aproximaciones de carácter sistémico. Cualesquiera sean las dos aproximaciones que regularmente aparecen, diríamos, como obligadas en el tratamiento de los procesos de globalización, sin lugar a dudas es menester hacer referencia al cómo se va conformando, diríamos, esta idea del Estado moderno como el actor o los actores fundamentales en el contexto internacional. Así entonces, habría, desde mi punto de vista, dos lecturas obligadas para entender o para identificar cabalmente ese caldo de cultivo del cual va a emerger lo que conocemos como ese estado globalizado. Y lo adelanto así en la medida en que es parte precisamente de lo que nos ocupa en esta sesión. Una de las obras es, sin lugar a dudas, es obligada, es la de Francis Fukuyama, intitulada El fin de la historia y el último hombre. Y cuando yo me enfrenté inicialmente a este texto, hace ya algunos ayeres, lo primero que me vino a la mente fue preguntarme, bueno, el fin de cuál historia y de cuál último hombre. ¿A qué se refiere Fukuyama? Parte, diríamos, de las luces en torno a qué se refería, la encontré rastreando una obra hacia adelante y una obra hacia atrás. La obra hacia adelante es la de Huntington, El choque de las civilizaciones, en la cual se va a recuperar fundamentalmente un enfoque culturalista y hasta transculturalista de lo que serían, diríamos, los conflictos, sobre todo a partir del último tercio del siglo anterior o de la segunda entreguerra en adelante, y en donde el autor ya mencionado señalaría que se trata fundamentalmente de conflictos de carácter cultural. Vamos a encontrar algunos ejemplos, o por lo menos alguno que corrobora esto y que tiene que ver, diríamos, recientemente con la conmemoración de los ataques a las Torres Gemelas y que en cuyo basamento, por lo menos en gran medida, fue lo que ha proliferado como principal causal conflictos de orden cultural, y yo diría específicamente de orden religioso,
encabezado, diríamos, por estas organizaciones terroristas como es Al Qaeda, y obviamente estos, esta reacción, ¿verdad?, que en contraparte se da desde Occidente en torno precisamente a estas organizaciones criminales que se proclaman, ¿sí?, autores de algo así como el 98% de los ataques terroristas en el mundo, y que sin lugar a dudas serían expresión concreta de esto que plantea Huntington en el choque de las civilizaciones. Esto en la obra hacia adelante. En la obra hacia atrás, sin lugar a dudas, tenemos que recuperar la impronta referida en este caso a Hegel, del cual hablaré en un momento. Tenemos que en este texto del fin de la historia del último hombre, Francis Fukuyama aborda desde una visión holística, sistémica, pero privilegiando fundamentalmente elementos culturales como los, digamos, detonadores que van a permitir redimensionar y resignificar los resortes de la estructura geopolítica en su momento, y que nos permiten incluso hoy por hoy seguirlo utilizando, al asegurar que las pugnas no serían más entre países o bloques económicos, como lo fue, por ejemplo, de la denominada Guerra Fría en adelante, en donde se confrontaba a los países del este con los países de Occidente, o más específicamente la experiencia empírica del socialismo versus la experiencia del capitalismo en sus dos, diríamos, expresiones, tanto la desarrollada como la subdesarrollada. Entonces, no más los conflictos se darían en ese tenor, sino que se estarían dando o tendrían como caldo de cultivo la confrontación entre culturas, de tal suerte que se irían a conformar, como el propio Huntington lo señala, entre 7 y 8 grandes civilizaciones que aglutinan a su interior otras tantas culturas o una diversidad de culturas. Y entonces los elementos, diríamos, de clasificación, de análisis, tienen que ver fundamentalmente con reivindicar el peso específico, el papel que eventualmente cumplen esos factores de orden cultural. Esta tesis que desarrolla Fukuyama va a dar cuenta de un Estado transnacional. Esto sí, ya lo adelantamos como la expresión más contundente de la globalización política, en el entendido de que pudiese haber contradicciones o simplemente algunos misunderstandings, sobre todo si confrontamos la versión, diríamos, o la interpretación jurídica o la idea desde la trinchera, diríamos, jurídica, de poder crear un Estado transnacional, en el entendido, obviamente, de que no existe de suyo un solo orden internacional. Lo más cercano, diríamos, a ese orden jurídico internacional sería precisamente los preceptos enmarcados dentro del derecho internacional, pero no tienen esa fuerza, diríamos, coercitiva, que al interior, diríamos, de los Estados-nación, efectivamente sí tiene el ordenamiento jurídico o los ordenamientos jurídicos vigentes. Sin embargo, ya con Fukuyama se acuña, en todo caso, este nuevo concepto o este concepto, ¿verdad?, de la dimensión política de la globalización, a partir de la consideración de la existencia de un Estado transnacional. Un Estado transnacional, y aquí la carga, diríamos, teórica, que no entra en pugna consigo mismo, de tal forma que se vislumbra la lucha dentro del mismo sistema mundializado o globalizado a partir de la identificación de las culturas que pugnan entre sí. Es decir, no hay una pugna, como lo comentábamos, entre estados entendidas como organizaciones estatales, como lo pudo haber todavía en el marco, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, e incluso caracterizado por bloques, pero sí encontramos procesos de diferenciación y de complejización, diría Morin, a partir precisamente de la diversidad o del elenco de factores culturales que incluso están contenidos al interior de cada uno de los Estados-nación. En abono a lo anterior, Francis Fukuyama señala que estamos frente al fin de los conflictos mundiales. Esto, pues evidentemente habría que matizarlo un poco, sobre todo porque se está refiriendo a que
los países, sobre todo que poseen un gran arsenal o un poder económico, un poder político, un gran poder militar, o todos estos en su conjunto, no, o cada vez menos, ¿verdad?, recurrirían a enfrentamientos de carácter frontal que eventualmente desencadenaran un conflicto a escalada mundial, como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, como se puede constatar precisamente a partir de la experiencia de la Guerra Fría y de la posguerra fría, en donde los países, diríamos, que encabezaban esos bloques del mundo bipolar, que ahora, por cierto, se ha roto y podemos hablar más bien de aproximaciones de carácter archipiélago, es decir, considerar prácticamente cada unidad estatal como un islote, como una isla, en donde se da cuenta precisamente de una mayor complejidad en términos de la interacción entre las entidades estatales. Pero el elemento subyacente tiene que ver precisamente con el hecho de que ya no se darían estos conflictos, ¿verdad? Como se dieron a la luz de Primera, Segunda Guerra Mundial, sino que sobre todo habría un enfrentamiento en términos de diferencias culturales. Y la expresión más tangible, ya la mencioné, en estos enfrentamientos de origen religioso que plantea precisamente Sir Thomas Huntington. En ese sentido, tenemos que en esa lectura hacia atrás, como ya lo había yo comentado, pistas, digamos, relevantes las encontramos en el pensamiento de Hegel, quien fue, diríamos, recuperado precisamente por Fukuyama, sobre todo en torno a el señalamiento de que el hombre, ¿sí?, decía Hegel, avanza o avanzaba en formas concretas de organización social que irían desde las más embrionarias hasta las más acabadas, es decir, pasando desde las tribales, las esclavistas, hasta las tecnocráticas, de tal suerte que llegaría a una etapa ulterior en la cual se cumpliría la tesis de que no existirían diferencias a esta etapa, ¿sí? Se le denominaría de sociedades igualitarias y que en todo caso, nótese, la diferenciación tendría que ser de orden cultural. Así entonces tenemos que hacia 1806 Hegel ya había anunciado el fin de la historia, ¿sí?, y de ese denominado último hombre. ¿A qué historia se refería? Bueno, precisamente a la historia de esos enfrentamientos del Estado. Es decir, de una o de otra manera estaría considerando que ya no habría estos enfrentamientos del Estado y por ello, sí, el fin de la historia en consecuencia también del Estado y del hombre enmarcado precisamente en esta forma tradicional de organización política. Y señalaba que la conciencia es la causa y no el efecto, y puede desarrollarse autónomamente del mundo. Recuerden en ese sentido la impronta de carácter idealista que va a ser en todo caso reformulada por Carlos Marx, sin caer necesariamente en ese materialismo mecanicista que le atribuyen algunos. Parece que recurrir a ese argumento, ¿verdad?, extremo de que del idealismo se pasó a un materialismo extremo, sí, es un exceso, toda vez que sin lugar a dudas hay una cuestión de matiz, en la cual Marx habla de una relación dialéctica en las diferentes superestructuras o estructuras semiautónomas que nos permiten hablar de una especie de espiral ascendente de carácter dialéctico en donde se da o en cuyo seno podemos identificar la interacción o las particularidades entre los diferentes campos, el económico, el político, el ideológico, el educativo, entre otros, en el entendido obviamente de que forman parte de campos específicos. Así entonces tenemos que la globalización como fenómeno político, sí, tuvo como parteaguas, como ya lo comenté, el Tratado de Westfalia en 1648, en cuyo caso los Estados-nación se erigen como el principal actor de la interacción política en el plano internacional. Así entonces, los estados se reconocen como la población, como similitudes, con similitudes culturales,
tales como la lengua, la raza, la religión, el folclore, los usos, las costumbres, entre otros, todos ellos reunidos en un espacio geográfico también conocido como nación, en torno a una organización política llamada gobierno, regidos estos al amparo de un orden legal que económicamente fueron definidos como proteccionistas o de libre mercado. Aquí obviamente se hace de manera por lo menos general o muy visto de paso alusión a los diferentes modelos de crecimiento económico que han seguido los países. Sin lugar a dudas, el modelo quizás más exitoso con el cual ha contado la humanidad en este marco, obviamente, del capitalismo, fue inicialmente el liberalismo, el cual se vio, digamos, seguido o contrapuesto o parcialmente opacado por el nacionalismo, el marxismo, habida cuenta en esa suerte de secuencialidad del posicionamiento que tuvo el welfare state y más adelante el neoliberalismo, que hoy por hoy prima hasta nuestros días, pero que es puesto, diríamos, de manera constante en tela de juicio en torno a sus alcances y en torno, sobre todo, a sus efectos. Elemento que evidentemente no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, las políticas económicas de Estado, que pueden ser, por ejemplo, nacionalistas, como ya lo señalé previamente, o que pueden ser de libre mercado en su expresión clásica o en su expresión neoliberal, ¿sí? Necesariamente apunta por lo menos tres dimensiones. La dimensión, digamos, política, la dimensión económica y la dimensión cultural. Por tanto, esta idea, digamos, del Estado transnacional tiene que ser vista a la luz de cómo va siendo, digamos, impactado por las diferentes dimensiones que hemos venido hablando, particularmente la económica, y ahora rescatamos la política, en el sentido, obviamente, de que sería producto inevitable de las condiciones civilizatorias a las cuales nos enfrentamos. De una o de otra manera, tenemos que en el mundo, ¿sí? Y en el plano estrictamente político, vamos a identificar tres grandes tendencias, o dos por lo menos, que tienden, diríamos, a homologar las prácticas de carácter sociopolítico. Me refiero particularmente a la búsqueda y consolidación, en algunos casos búsqueda, en otros casos consolidación de las democracias modernas. Estoy cierto de que si preguntamos a los mandatarios o a los pobladores de diferentes países, nos van a decir que su país es democrático, sobre todo si entrevistamos a los líderes. En menor medida, obviamente, esta respuesta la encontraríamos en los ciudadanos, pero ¿cuáles son los elementos, diríamos, que nos permiten hablar de un proceso de homologación política? Bueno, lo podemos referir particularmente a un par de instituciones, digamos, propias de los sistemas políticos en el mundo. Por un lado sería el sistema de gobierno y por el otro lado su sistema de partidos. En torno al primero, tenemos que básicamente tenemos repartido el mundo o que existen dos formas de gobierno, digamos, prevalentes. Por un lado, los sistemas presidenciales y por el otro lado, los sistemas parlamentarios. Sin dejar de lado, sin dejar de mencionar que existen también algunas expresiones a la mitad del camino en donde podemos encontrar alguna suerte de semipresidencialismo o semiparlamentarismo, ¿sí? Estas expresiones, sin lugar a dudas, son, digamos, expresiones contundentes de la realidad que vive el sistema mundo en este contexto actual, ¿sí? Y ahí, evidentemente, hay quizás tantas semejanzas como diferencias. Por ejemplo, al interior de los propios sistemas parlamentarios, ¿sí? Existen sendas diferencias que muchas veces pasamos de lado simplemente al argumentar o al identificar cuál es, diríamos, dentro de la división funcional de poderes, el que tiene mayor peso específico en un par de coordenadas. Y podemos decir, bueno, en ese caso sería el aparato legislativo, o a contracorriente, en el caso de las expresiones presidencialistas, sería precisamente el ejecutivo.
Sin embargo, incluso si nos metemos, diríamos, en detalle, podemos decir que como botón de muestra, en el caso norteamericano existe un sistema presidencial y en el mexicano también un sistema presidencial, pero evidentemente hay sendas diferencias entre el sistema norteamericano y el sistema mexicano. Mención aparte, hablar, diríamos, del grado de consolidación, de la forma en la cual se instaura el poder. Es decir, si nosotros pasamos de identificar en estricto sensu lo que sería la forma de gobierno, que reitero puede ser presidencial o que puede ser parlamentaria o puede ser en una suerte, diríamos, de expresión a la mitad del camino o combinando elementos del tema parlamentario y del presidencial, diríamos que el siguiente elemento tiene que ver con la forma en la cual se instaura el poder al interior de ese sistema. ¿Sí? Y tenemos como formas de expresión del poder sistemas autoritarios, sistemas semiautoritarios, tenemos sistemas democráticos e incluso, obviamente, dentro de los denominados sistemas democráticos, ¿sí? Tenemos diferentes niveles en términos de esa democracia. Por ejemplo, ¿cómo medir el grado de consolidación de las diferentes democracias y hablar de la eventual o de la posibilidad, diríamos, de homogeneizar la democracia, diríamos, como expresión contundente en ese estado transnacional, como expresión civilizatoria? Solamente lo podríamos hacer en la medida en que efectivamente los indicadores de la calidad de la democracia fuesen análogos. ¿Sí? ¿Qué indicadores rescataríamos? Y no voy a entrar al análisis detallado de esto. Bueno, la calidad de sus instituciones. ¿Sí? Y entonces tendríamos que medir, obviamente, eh, la calidad, por ejemplo, de las instituciones electorales, en el caso mexicano, el del Tribunal Electoral, el del Instituto Nacional Electoral, obviamente todas las juntas o los organismos locales, los famosos OPLES, en fin, sí, hasta llegar al plano municipal, pasando obviamente por el distrital y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué mediríamos en el caso de las instituciones? Pues obviamente la capacidad de respuesta en torno a las necesidades de la ciudadanía y fundamentalmente tendríamos como indicadores la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la legitimidad y su apego, en todo caso, a la normatividad vigente. Pero no se queda ahí en esta primera suerte de aproximación en torno precisamente a evaluar la calidad de la democracia, sino tendríamos también que identificar, ¿sí?, elementos tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la vinculación, obviamente, entre los ciudadanos y sus representantes, el tipo de cultura política, en fin, hay un elenco significativo de factores que nos permitirían construir indicadores, pero que sobre todo nos van a arrojar luz sobre las grandes diferencias que existen entre las sociedades, diríamos, con democracias consolidadas y las sociedades con democracias incipientes, como sería el caso mexicano. Para el caso mexicano, y sin abundarlo, diríamos, en detalle, yo señalaría que particularmente en México arranca un proceso que eufemísticamente hablando se denominó de transición a la democracia, por ahí de la década de los 70, yo ubicaría como parteaguas la ley López 1977 en adelante, que va a tener, diríamos, 3 o 4 momentos significativos hasta la fecha, en el entendido, obviamente, de que cada una de las coyunturas políticas tendría que explicarse en detalle para expresarnos el por qué, por lo menos desde mi afirmación, estamos todavía en una etapa de democracia, digamos, incipiente o con miras a una consolidación democrática. 77, diríamos, arranca este proceso denominado de transición, que va a tener como punto de inflexión 1997, el momento en el cual el partido que había dominado el escenario político durante prácticamente 70 años pierde por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara Baja, lo cual significó un cisma relevante. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno sociopolítico propio de otras latitudes que tiene que ver específicamente con el fenómeno de gobiernos divididos y gobiernos compartidos. Y
una práctica que obviamente se viene a romper, sobre todo a partir de la alternancia en el poder más reciente, la del 2018, en donde un partido político prácticamente se lleva bueno, gana la mayor parte de los escaños, la mayor parte de los cargos públicos a elección en ese momento, y rompe precisamente con esto que había tenido, diríamos, como caldo de cultivo 1997 en adelante, y que fue el colofón de la segunda coyuntura a la cual me refiero, y que tiene que ver con la primera alternancia en el poder. En 2000, cuando llega Acción Nacional, es decir, un partido diferente al que históricamente había dominado, y entonces hay un reacomodo de fuerzas, pero es simplemente hasta acá un indicador de los procesos democratizantes propios de la globalización política. Y esa segunda va a durar de manera, digamos, incipiente prácticamente 12 años. No sin un serio cuestionamiento en el 2006 por parte de la izquierda mexicana de que el entonces candidato electo, Felipe Calderón, había arribado a la presidencia con altas dosis de ilegitimidad. Incluso por ahí hubo quien le llamó presidente ilegítimo. Más allá de entrar en detalle de si es, en todo caso, correcta la aplicación del término ilegítimo o ilegítimo en ese sentido, sí, sobre todo por la carga jurídica que evidentemente se transgrede de inicio, pero más allá de ello, estamos hablando de ese segundo punto de inflexión, o tercero, si tomamos como punto de arranque el 77, 97, 2000, ¿sí? Tenemos que hacia el 2012 se da una segunda alternancia, que estaría hablándonos de una nueva coyuntura política que es parte precisamente de este proceso todavía aspiracional de consolidación democrática en este país. Y entonces hay una, diríamos, reestructuración de poder, y por eso mis dudas de que hayamos avanzado, diríamos, de manera vertical, de manera ascendente en términos de esta búsqueda de la democracia o de la consolidación democrática, y que a contracorriente, sí, asume nuevamente el poder, el revolucionario institucional, en vinculación con el verde ecologista, es decir, en una alianza sui generis, como, bueno, han sido muchas de las alianzas entre partidos políticos en nuestro país, ¿sí? Y se sientan las bases, obviamente, para más que una consolidación democrática, yo diría una reestructuración de las formas tradicionales de ejercer el poder en este país, ¿sí? Y reitero, habría una coyuntura política adicional que tendríamos que analizar en detalle, que tiene que ver con la tercera alternancia, es decir, con el arribo en el 2018 de la primera fuerza de izquierda, obviamente en una suerte de amalgama contradictoria. Recuérdese que iba, además de subido en esa alianza, el PT, también el PES, una fuerza de orden conservador, pero bueno, más allá de hablar de la disonancia de orden ideológico que subyace o que permaneció o que tuvo expresión en esa alianza, sí podemos decir que ahí estaría, digamos, esa posibilidad de refuncionalización o de recuperación del camino en términos de la ansiada consolidación democrática. Pero entonces podemos ubicar que todavía estamos en esa etapa aspiracional. No sé hasta qué punto se logre llevar a buen puerto al final del camino, sobre todo con este planteamiento a veces más retórico, ideológico que fáctico, de la denominada autoproclamada cuarta transformación, que nótese en algunos aspectos estaría jugando a contracorriente de estas tendencias homologadoras prevalentes producto de la globalización, y específicamente de la globalización política. Dicho esto, entonces, ¿sí?, señalaríamos que el fin de la historia en Fukuyama, ¿sí?, lo que nos estaría planteando, amén de cuáles son las recepciones específicas que se dan al interior de cada uno de los Estados-nación, ¿sí?, se va a proyectar una visión holística con mandante cultural, ¿sí?, que nos permite explicar
la reestructuración y resignificación de la geopolítica, ¿sí? Fundamentalmente amparadas en que la confrontación es fundamentalmente en el marco de un Estado transnacional y a partir de la confrontación de dimensiones fundamentalmente de orden cultural. Así entonces, Francis Fukuyama establece que estamos frente al fin de los conflictos mundiales y que estaríamos asistiendo precisamente a esta suerte de consolidación del Estado transnacional. Y en torno al Estado transnacional, en donde, nótese, se tiende a homologar prácticas de carácter político tendientes a alcanzar la democratización, ¿sí? O a la consolidación democrática, ¿sí? Mediante diferentes, digamos, mecanismos o mediante diferentes procesos o procesos de diferenciación que sin lugar a dudas podemos identificar en dos planos, en el plano internacional y en los planos locales. Al respecto, este fenómeno es explicado, es abordado abundantemente por autores como Ulrich Beck, quien en su análisis sugiere centrarse en el individuo, el cual deja de pertenecer a un estado para convivir en uno o varios estados extranjeros. Las expresiones, pues obviamente son contundentes a partir de los diferentes proyectos y grados de integración en Europa, ¿sí? En América Latina, en América del Norte, ¿sí? En América del Sur y así en Asia Pacífico y así sucesivamente. De tal suerte, producto de esta convivencia y de esta mayor complejidad del entramado de vínculos y de relaciones, no solamente de orden económico, sino también de carácter político, surge de manera contundente este concepto de Estado transnacional como una especie de concepto fértil, ¿sí? Un Estado contenedor de varios tipos de ciudadanos o de diversos tipos de ciudadanos y en cuyo marco se realizan diferentes relaciones e interacciones sociales de producción, de cultura, de lenguaje, ¿sí? De educación, entre otros. Sin lugar a dudas, el que particularmente llamará nuestra atención, sobre todo a partir de la tercera, cuarta sesión, es este último, es decir, vinculado con la educación en el entendido de que pertenece al campo, hablando en términos de Pierre Bourdieu o del propio Marx, del campo cultural. Ese estado contenedor o también denominado estado transnacional, ¿sí? Se cifra a la luz, obviamente, de una redimensionalización del territorio, en donde, obviamente, confluyen una diversidad de procesos y en donde la divisa de demarcación no más se restringe a factores de carácter endógeno, sino sobre todo de carácter exógeno. Y así asistimos, diríamos, a la consolidación de este concepto y a la emergencia desde el Tratado de Westfalia de lo que algunos autores como Ulrich Beck denominaron el Estado transnacional. Pero aparejado al Estado transnacional, también se va a desarrollar su contraparte que identificamos como la sociedad civil transnacional. Recuerden ustedes, siguiendo la impronta gramsciana, que cuando se habla o se hablaba de sociedad civil, se refería a todo aquello que era ajeno, entre comillas, a la sociedad política, ¿sí? O al Estado. Es decir, sociedad política igual a Estado, sociedad civil igual a fundamentalmente ciudadanía. Claro, estoy llevándolo a una suerte de sobresimplificación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sociedad civil, fundamentalmente nos estaríamos refiriendo a aquellas capacidades organizativas que emanan obviamente de identificar actores duros, pero que sin lugar a dudas se van a confrontar a la luz de diferentes preceptos de orden cultural, de orden ideológico, de orden político. Y solamente, diríamos,
adquieren carta de naturalización si nosotros lo vinculamos con un análisis mucho más preciso, en donde vinculemos obviamente actores, instituciones, ¿sí? Estructuras y sobre todo, ¿sí? Praxis por parte de cada uno de estos actores intervinientes. Así entonces tenemos que la sociedad civil transnacional da cuenta de las relaciones entre individuos de diferentes estados, de diferentes organizaciones estatales, incluidos o considerados en un mismo espacio contenedor que ya comentábamos que en adelante consideraríamos como Estado transnacional, en cuyo seno se producen conflictos propios de la mezcla de la cultura. Es un elemento que también rescatamos fundamentalmente utilizando dos autores, Huntington y Fukuyama, quienes señalan que los conflictos en las sociedades o los conflictos, ¿sí? En las sociedades contemporáneas son fundamentalmente o serán fundamentalmente de carácter cultural. Así entonces, tenemos que se corrobora, se refuerza esta idea del Estado transnacional en virtud de que sus acciones trascienden las fronteras, ¿sí? Tanto de manera vertical como de manera horizontal, constituyéndose en una mezcla de culturas, ¿sí? Y dando origen a una nueva cultura como producto civilizatorio. Es un elemento que vale la pena señalar y que tiene, diríamos, como referente precisamente esta interpretación de al estilo de Wallenstein, al estilo de Daniel Bell, entre otros, quienes van a señalar fundamentalmente cómo se va a conformar, digamos, una nueva realidad civilizatoria a partir de esta mezcla de culturas, en donde va, diríamos, a tomar la voz fundante, la voz mandante, el avance científico y tecnológico, de lo cual estaremos hablando en futuras sesiones. Desde todo esto se lleva a cabo desde una perspectiva más amplia, en donde particularmente se va a poner el acento en este entramado, pero a la luz de espacios sociales transnacionales, los cuales trascienden obviamente las fronteras tradicionales de las organizaciones estatales y nos permiten identificar el cómo ciertas prácticas de orden cultural propias de determinadas culturas están apareciendo o se están reproduciendo, en todo caso, en contextos, digamos, ¿sí? Altermundistas o simplemente en otro par de coordenadas. Entonces, expresiones propias, por ejemplo, de las culturas latinoamericanas, las encontramos en Estados Unidos, las encontramos allende el mar, o expresiones, diríamos, propias de pueblos originarios de África, las encontramos en Estados Unidos, las encontramos en Alemania o en algún punto del orbe. Y esto, diríamos, como una práctica común, como un elemento, como una constante, ¿verdad?, que nos permite hablar precisamente de estos procesos de globalización. Tenemos que, al igual que autores como Beck, como el mismo Wallenstein, como Yanni, que hemos comentado, van a ver en la globalización el fin del Estado nacional y el surgimiento de un Estado transnacional. ¿Dónde va a estar la expresión más contundente? La vamos a encontrar particularmente en la expresión de que hoy por hoy las fronteras, diríamos, tradicionales, las fronteras, digamos, físicas, cada vez son menos identificables, sobre todo a la luz de las expresiones, diríamos, de unión comercial o incluso, ¿sí?, las expresiones, diríamos, de expresiones comunitarias, como lo encontramos en el caso de Europa Occidental, en donde en su momento se comenzó, diríamos, a acuñar una moneda común, ¿sí?, que pudiese ser perfectamente cambiada en cualesquiera de los puntos de los integrantes de esa comunidad, el pasaporte comunitario, ¿sí?, la homologación de ciertas prácticas, diríamos, de orden artístico, de orden cultural, de orden musical, en fin, una proliferación de elementos de orden cultural que serían ya no privativos solamente de un Estado-nación, sino privativos obviamente de más de una entidad estatal. Lo mismo, y guardar la proporción en términos de los grados de integración, que evidentemente son diferentes, lo podíamos encontrar en América del Norte o en el Mercosur, en donde, si se quiere, obviamente, y con esto estaría de acuerdo, en primera instancia hablamos de integración económica, de integración comercial, de integración tecnológica,
Y en un segundo momento estaríamos hablando, sí, también de elementos de orden cultural. ¿Por qué? Porque estos elementos de orden cultural nos permiten dar cuenta cabal de lo que está ocurriendo hoy por hoy en la sociedad internacional, en donde ya no nada más tiene, digamos, mayor relevancia, ¿sí? O principal relevancia los factores de orden económico, sino los de toda índole. En otras palabras, la globalización alcanza prácticamente todos los órdenes de la vida social y es un poco lo que, por ejemplo, Edgar Morin estaría desarrollando desde su teoría de la complejidad. Como un elemento, diríamos, complementario de esta segunda forma, de esta segunda expresión, en todo caso, de la globalización, tendríamos la globalización tecnológica que está vinculada con la anterior y que nos serviría como punto de salida para vincularlo con la globalización cultural que estaríamos abordando la siguiente sesión, ¿sí? Tenemos que la globalización como fenómeno tecnológico, ¿sí? Puede ser perfectamente descrita, explicada a partir de los desarrollos intelectivos escritos o llevados a cabo por Alvin Toffler, quien nos va a hablar, digamos, de este devenir o de ese desarrollo tecnológico y del impacto que tiene en las sociedades a partir de las tres olas. Y entonces nos habla de que a partir del último tercio o de las últimas 2 décadas del siglo anterior, estaríamos particularmente asistiendo al predominio de una tercera ola en donde el concepto de globalización estaría respondiendo fundamentalmente a esos imperativos de esa primera, segunda y tercera ola, y que hay quien incluso estaría hablando de que ya estamos en las vísperas de una nueva ola. La primera ola hace referencia a la agricultura y al avance, obviamente, de esta como forma de subsistencia humana, la cual transforma al hombre nómada y lo sitúa en un espacio geográfico proclive para su subsistencia, todo ello obviamente a partir de los procesos de transformación de la naturaleza que autores como Marx, como Engels, identifican como el trabajo. Es decir, el trabajo entendido como esa actividad que entrando, diríamos, en contacto con la naturaleza, transforma precisamente esa naturaleza en satisfactores para, ya sea, allanar las necesidades básicas y más adelante las necesidades secundarias y hasta las suntuarias que la propia humanidad va generando. Y así, diría Alvin Toffler, llegamos a una segunda ola. La segunda ola va a ser asociada con la escritura, particularmente la escritura masificada a través de la imprenta y la posibilidad de conocer y utilizar el conocimiento transformador que permita en todo caso, ¿sí? Rebasar ese primer nivel de subsistencia que se garantizaba o al cual se tenía acceso a partir de los efectos de la primera ola. Y así, en esta suerte de secuencialidad y obviamente haciendo cortes muy gruesos, llegamos a la denominada tercera ola. La tercera ola sería la que, como ya lo comenté, vive la humanidad a partir del último tercio del siglo anterior y que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Y en paralelo el desarrollo del conocimiento. En suma, los elementos básicos constitutivos de la denominada tercera ola serían el avance científico y el avance tecnológico, evidentemente incorporados a los procesos productivos y a los procesos de generación de commodities, de satisfactores que en todos los órdenes de la vida demanda la humanidad. Así entonces, el individuo deja la fuerza motriz para empoderarse de la fuerza del conocimiento. El autor, Alvin Toffler,
no deja de mencionar que la tecnología es usada por las empresas para customizar, ¿sí? O personalizar los productos. Pues más allá de una demanda global, existen requerimientos y características locales, lo que los japoneses llaman, ¿sí? Como el know-how, como la de la propia Tierra. Es decir, que en cada par de coordenadas espaciotemporales bajo esta característica se estarían generando una serie de improntas específicas que tienen que ver, no obstante, los procesos de globalización con fenómenos particulares. De hecho, no podemos dejar de lado, sobre todo en la dimensión política, que aparejado, diríamos, a los procesos de homologación que son característicos de la globalización, existen por lo menos, y este es un dato previo a la pandemia, ¿sí? Al menos 142 movimientos étnico-nacionalistas en el mundo que demandan reconocimiento, ¿sí? Ya sea de orden étnico, de orden cultural, de orden lingüístico, en fin, de diferente magnitud, pero amparado precisamente en esa dimensión cultural de la cual ya exhaustivamente habla Huntington o el mismo Francis Fukuyama. En suma, entonces, tenemos que, ante toda esta oleada, diríamos, de homologación de las prácticas económicas, políticas, culturales, hasta de preferencias lúdicas, tiene que ver, ¿sí? La contraparte en donde existen sendos movimientos étnico-nacionalistas que en algunos casos sí rayan incluso hasta tendencias separatistas, como es el caso de Quebec, como es el caso del País Vasco, ¿sí? O cuestiones más, digamos, moderadas, como pueden ser los movimientos sociales en Montana, como pudiese ser, obviamente, la expresión que en su momento adquirió el movimiento zapatista en México, y obviamente estos movimientos, diríamos, altermundistas que tienen como objeto reivindicaciones muy puntuales como derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de las personas con capacidades diferentes y así sucesivamente. De cualquier manera, conviene señalar que este proceso, digamos, enmarcado dentro de la tercera ola, fundamentalmente va a hacer alusión al peso específico que tiene la información y el adelanto tecnológico vinculado con los procesos de comunicación. De hecho, tal y como lo analizan algunos autores, como es el caso de Steve Case, quien señala que el futuro de la Internet y de los medios tecnológicos, de los medios de comunicación, obviamente, son uno de los principales detonadores o características de esa denominada tercera ola. Para ir cerrando, la globalización, como hemos comentado, si bien es cierto, tiene y adquiere matices generalizantes que nos llevan a identificar cómo se globalizan marcas, se globalizan procesos, se globalizan tendencias. También es cierto que existen expresiones de cuestionamiento en torno a todas estas tendencias homologadoras. Pero hay que desagregar e identificar el peso específico y las áreas en las cuales se va moviendo estos procesos, diríamos, cuestionadores. Sin lugar a dudas, las tendencias, diríamos, homologadoras en el plano económico tienen o han tenido menos reticencia, sobre todo en las percepciones locales, es decir, en las organizaciones estatales, locales, independientemente de que sean desarrolladas o subdesarrolladas. En diferente nivel lo encontramos también en el ámbito político, ¿sí? Pero particular relevancia, ¿sí? Tiene en el plano cultural y en el plano del desarrollo del conocimiento.
Tenemos que estos procesos de desarrollo científico y tecnológico de carácter asimétrico, ¿por qué? Porque evidentemente tenemos que el modo de producción capitalista y el desarrollo del mismo capitalismo, nótese, como lo señala acertadamente Edgar Morin, no lleva aparejado el desarrollo de un código de comportamiento, un código ético que permita en todo caso, ¿verdad?, racionalizar el embate del capitalismo salvaje o el embate, diríamos, del libre juego del mercado, incluso anteponiéndose a los intereses de orden estatal, a los intereses locales, pero incluso al margen, obviamente, de la protección del medio ambiente, al margen muchas veces de los derechos humanos y sobre todo al margen, diría yo, de ciertos preceptos de orden cultural, de orden tradicional, que mantuvieron durante muchos siglos perfectamente cimentada a las sociedades, y aquí estoy hablando particularmente de las civilizaciones antiguas. Pero entonces tenemos que el avance de la ciencia y la tecnología, que estoy cierto, produce desarrollos inimaginables, también obviamente produce procesos de colonialismo y de sujeción y de asimetría en las sociedades, en las sociedades subdesarrolladas. De tal suerte, tenemos que las condiciones, digamos, de dependencia en las cuales se insertan los estados considerados dependientes se van reproduciendo en una especie de espiral ascendente, como lo señala Rui Marini en Dialéctica de la Dependencia, que va a producir mayor dependencia. En suma, como dice Marini, la dependencia no produce otra cosa más que mayor dependencia. ¿Sí? Y el riesgo, obviamente, va más allá e involucra aspectos, obviamente, de carácter social, de carácter cultural. Haciendo una suerte de balance, tendríamos que el impacto y la importancia del estudio de la globalización es irrefutable, toda vez que permea todo acto humano, sea económico, sea político, sea cultural, y este permear constante trasciende irremediablemente las fronteras geográficas de un país, producto precisamente del avance científico, del avance tecnológico. De suyo, un elemento que quiero que quede claro, y ahora establezco el acento en ello, es que si bien es cierto, hay elementos, hay tendencias, ¿verdad?, que nos permiten hablar de procesos de globalización desde los anales del capitalismo. Yo diría que de manera contundente podemos hablar de globalización en las dimensiones ya señaladas y las que no hemos rescatado, como es precisamente la nociológica y la educativa, tienen como parteaguas el último tercio del siglo anterior. Y la característica fundacional de este proceso, a diferencia de los que se ubican, reitero, a partir del siglo XVII, otros que lo ubican de manera más reciente, yo diría que lo ubico específicamente a partir de finales de los 70, con el ascenso del neoliberalismo y digamos, la tendencia a homologación de estas prácticas económicas de Estado, producto precisamente del imperio de la comunicación, de los mass media y los medios tecnológicos. Esta es, digamos, la divisa de cambio que nos permite, diríamos, identificar el signo de nuestros tiempos, ¿sí? Enmarcados dentro del proceso de globalización, que reitero, para algunos es más amplio, para algunos es más acotado, pero este elemento distintivo lo pudiésemos subrayar como el fundante, como el sistémico
para hablar precisamente de globalización económica, de globalización política, de globalización cultural. Así entonces, si bien es cierto, tal y como lo voy sistematizando, la globalización fue inicialmente conceptualizada como la expresión comercial de las empresas, pero hoy por hoy esta, digamos, expansión o esta homologación ocurre prácticamente en todos los órdenes, ¿sí? Con la agravante de que este proceso de homologación, ¿sí?, tiene ritmos diferentes y tiene impactos diferentes. Es decir, no tiene el mismo impacto en las sociedades denominadas desarrolladas que en las sociedades denominadas subdesarrolladas. Y el elemento con el cual vamos a estar trabajando más adelante tiene que ver particularmente con el impacto que, que se ha producido en la evolución de las relaciones sociales, ¿sí?, a la luz del predominio de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Porque ha producido procesos de interculturización, pero yo diría además de aculturación y de transculturación, que sin lugar a dudas reproducen las condiciones de dependencia. Habría aquí que señalar que en particular cada país tiene un impacto específico en relación, obviamente, a este imperio de las tecnologías y del avance científico. ¿Por qué? Porque ha habido países, como puede ser el caso mexicano, que han renunciado olímpicamente a avanzar de tal suerte que se reduzca la brecha científico y tecnológica que existe en relación a los países desarrollados. En ese sentido, reitero que México tiene una dependencia científica y tecnológica de algo así como de 25 años y no vislumbro, no identifico que estemos trabajando al interior de los diferentes o del sistema educativo en su conjunto, ¿verdad?, estableciendo estrategias tendientes precisamente a allanar esa brecha científico y tecnológica. Antes, por el contrario, nos es más fácil alquilar, ¿sí?, o comprar o tratar de comprar el know-how sin que necesariamente se desarrollen, digamos, proyectos alternativos, proyectos de carácter autónomo que nos garanticen eventualmente reducir un poco la brecha. ¿Por qué? Porque estoy cierto que de la noche a la mañana no puede ocurrir esto. Es más, no solamente no hay elementos a favor, sino tenemos elementos encontrados. Yo me preguntaría, y con eso voy terminando, yo me preguntaría, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el apoyo a los fideicomisos vinculados con la investigación científica, con la investigación tecnológica? ¿Qué ocurre con el apoyo a las universidades? ¿Qué ocurre con la actualización de los planes y programas de estudio? ¿Qué ocurre con el desarrollo de las nuevas tecnologías? ¿Qué ocurre con lo que sería la exploración y creación de nuevas licenciaturas y áreas de conocimiento que nos permitan eventualmente ser competitivos o dejar de ser un poco dependientes en materia de conductores, en materia de ingeniería genética, de robótica, de telemática, entre otros, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí?, ¿qué ocurre, por ejemplo, con organismos cuya función, como es el caso del CONACYT, se debería encargar o estaría encargada del impulso de la ciencia y la tecnología, y en el mejor de los casos se dedica a administrar o a mal administrar, perdón por el juicio de valor, becas? Y entonces vemos que el panorama, sin lugar a dudas, se ve un tanto cuanto
entorpecido por la falta de compromiso, la falta de políticas públicas que apunten directamente a el desarrollo científico y tecnológico y que se reduzca precisamente el impacto en relación a otros países. En suma, y con esto termino, la globalización política quizás es una de las más difíciles de caracterizar en comparación, por ejemplo, con la económica o en comparación con la tecnológica, en virtud de que todos o la mayor parte de los países se proclaman democráticos, pero la forma específica en la cual o a través de la cual se ejerce el poder no es necesariamente democrática, sino que alude a condiciones sistémicas, como en el caso mexicano, ¿verdad? Que recupera, pese a las tendencias democratizantes, ¿sí? Rasgos sistémicos como la centralización, el autoritarismo, ¿sí? Y la imposición autoritaria de valores. Gracias.